Saludos, bienvenidos una semana más a Átomos y Bits. Estamos acercándonos al final del año 2013 y lo estamos haciendo buscando la última hora en la ciencia y en la tecnología. Con el control de sonido de Paco Minayo, en nombre del equipo le saluda Pedro Pablo May. Y, como siempre, con un rey mago muy característico en cuanto a la ciencia y la técnica que tenemos con nosotros, José Manuel Nieves. Hola, ¿qué tal, Pedro Pablo? Muy bien. Veo que hoy has venido con la corona, el manto de armiño y el camello que te has dejado instalado ahí en el aparcamiento, ¿no? Ojalá. Porque nos tienes que hablar de muchas cosas, entre otras de la estrella de Belén, que ahora resulta que tantos años pensando que era un mito más dentro de los que podemos entender en todas esas circunstancias maravillosas del relato neotestamentario, pero resulta que pudo existir en realidad. Cuéntanos, ¿dónde vino? ¿De dónde llegaba la estrella de Belén? Vamos a ver, esto es un intento. A ver, la estrella de Belén es, pues eso, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Es aquella estrella que vieron los Reyes Magos de Oriente y que les fue guiando hasta el portal de Belén, donde estaba Jesús recién nacido, ¿no? Se ha intentado muchas veces, desde el punto de vista tanto de la historia como ahora de la ciencia, averiguar si ese episodio se produjo realmente, si es un poco una imaginación de los evangelistas o qué fue lo que pasó. Y una de las formas, o sea, el ataque que se le ha hecho a esto desde la ciencia, dice, bueno, vamos a ver, los científicos dicen si hubo una estrella de Belén, es posible que hubiera algún fenómeno del universo, algún fenómeno del espacio, algún fenómeno astronómico que llamara la atención en esa época, justamente en esas fechas. Entonces, bueno, pues vamos a intentar averiguar si eso existió y qué fue. Pero claro, es más complicado de hacer que de decir, porque lo primero que hay que ver, o sea, los astrónomos son muy capaces de saber exactamente en qué año pasó un cometa, en qué mes y en qué día. Pueden saber cuándo se produjo una supernova o una nova, hay muchas maneras de saberlo, o una conjunción de planetas especialmente brillante. Bueno, pues veremos. Pero lo primero que hay que saber son las fechas. Y ahí empiezan los líos, ¿no? Ahí empiezan los líos porque, evidentemente, la fecha de 25 de diciembre del año 1 no se produjo cuando parece que se produjo y ahora vamos a explicar por qué. Y luego vamos primero a intentar ajustar la fecha del nacimiento de Jesús, según lo que se sabe, y después vamos a ver qué es lo que sucedió astronómicamente hablando dentro de ese rango de fechas. O sea, para empezar, hay datos históricos y estos los da la propia Biblia, algunos, ¿no? La propia Biblia dice que los Reyes Magos se entrevistaron con Herodes. Pero aquí viene el primer fallo, porque Herodes, el rey de Judea, murió en algún momento entre los años 4 y 1 antes de Cristo. Con lo cual, esa entrevista de los Reyes Magos tuvo que producirse antes, eso por narices. Después, en cuanto a la época del año, la propia Biblia también dice que estaban los pastores preparando los rebaños y llevándose a los rebaños, y eso no se hace en invierno, y menos en los desiertos de Judea, que hace un frío que pela. Eso se hace ha nevado este año en Jerusalén. Claro, eso se hace en primavera. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Bueno, el 25 de diciembre, lo primero es que ese día, en esos momentos y en ese momento de la historia, era la fecha de otras celebraciones religiosas que eran las saturnales de los romanos, que no olvidemos que en aquel momento los romanos dominaban Judea y además estaban persiguiendo a los cristianos, con lo cual no es nada raro pensar que los cristianos de la época trasladaran su fecha desde la primavera, que fue cuando se produjo, al 25 de diciembre para hacerla coincidir y mascararse, o sea, esconderse así en medio de las saturnales, que además en las saturnales también se intercambiaban regalos, se engalanaban las calles, las casas. Es un poco equivalente a la Navidad. Después, en el siglo IV, cuando ya se estableció en el siglo IV después de Cristo, cuando se estableció ya la cronología, pues el 25 de diciembre se quedó como fecha, ¿no? Como fecha. Pero vamos a ver, veamos el año otra vez. Hay otra cuestión. Hay otra cuestión, y que son los errores. La cronología que estamos usando de antes de Cristo, después de Cristo, la concibió un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo. Y este monje Dionisio concibió esa cronología en el año 500 y pico. ¿Y qué es lo que hizo? Hizo dos cosas mal. Primero, no tuvo en cuenta el cero, es decir, pasó del año -1 antes de Cristo al año 1
después de Cristo sin pasar por el 0, con lo cual, y eso lo seguimos pagando en la actualidad, cada año en realidad hay que descontar 1. Era de letras el hombre, entonces claro, el 0 no lo conocía. Exactamente, no lo conocían, y eso que los árabes ya lo estaban utilizando, y el 0 fue una de las revoluciones matemáticas más importantes, ¿no? Y el segundo error es que Dionisio, para establecer su cronología, se fió de lo que decía otro sabio, que era Clemente de Alejandría, y que Jesús había nacido en el año 28 del reinado de César Augusto, y él lo tomó al pie de la letra, pero no tuvo en cuenta que los 4 primeros años del reinado de César Augusto todavía no era Augusto, sino que se llamaba Constantino, era su nombre, y solamente fue por el Senado, lo proclamó Augusto 4 años después, con lo cual 4 más 1, 5, pues esos 5 años de desfase los hemos ido arrastrando desde el año 523, que es cuando se estableció la cronología. Eso ¿qué quiere decir? Que llevados al momento del nacimiento de Jesús, resulta que el nacimiento de Jesús tuvo que ser pues en primavera, lo primero, y además entre los años 7 y 2 antes de Cristo. Paradójico, ¿no?, que Jesús naciera antes de Cristo, pero bueno, en la fecha real debe de estar en ese marco temporal, entre el 7 y el 2 antes de Cristo. Y entonces ahora van los astrónomos y dicen, ¿hubo algún fenómeno astronómico relevante entre el 7 y el 2 antes de Cristo que pudiera servir o ser confundido o ser la estrella de Belén? Bueno, nos ponemos a mirar. En esa época, ¿qué tipo de fenómeno podemos estar hablando? Bueno, podemos estar hablando primero de un meteorito, porque cruzan pero un meteorito se descarta porque se supone que el brillo de la estrella de Belén duró meses, los meses que necesitaron los Reyes Magos para hacer meses y llegar hasta Belén. Bueno, eran magos, o sea que a lo mejor meses. En una noche meses en todos los regalos. Y entonces, y un meteorito es una cosa muy fugaz, entra en la atmósfera y apenas dura unos segundos, con suerte 10 o 20 o un minuto como mucho, ¿no? Así que lo descartamos. Lo siguiente es realmente un cometa, que haya un cometa y que el cometa pues pasara. Estos sí son visibles, se ven los grandes durante mucho tiempo. El problema es que no tenemos registro histórico. Sí tenemos registro histórico de muchos cometas, pero nadie, y es una cosa que llama poderosísimamente la atención, habría quedado plasmado en algún lugar. Habría quedado plasmado históricamente, pues ese, y no solamente en el Evangelio correspondiente, que es el que lo cita, no existe eso. Pero es que además ninguno de los cometas conocidos por la ciencia hubiera pasado. Tiene el más conocido, que es el Halley. El Halley habría pasado, y se calculó, y pasó en el 11 después de Cristo, o sea, en el año 11, con lo cual un poquito tarde, ese no puede ser, y no tenemos ningún otro. Puede ser que sea uno que todavía no conocemos, que pasó entonces y que todavía no ha vuelto a pasar, pero eso es algo que no podemos determinar, y la falta de registros históricos nos hace pensar que no fue un cometa. Otra cosa que puede ser es un fenómeno estelar, de violencia estelar, una nova o una supernova. Son distintas, aunque las dos muy brillantes. Una nova es cuando una estrella expulsa violentamente las capas externas de su cuerpo, de gas, y entonces genera un brillo muy, muy intenso que puede durar mucho tiempo, puede durar meses o años, ¿no? Y que todavía hay novas que después de miles de años todavía podemos verlas con nuestros telescopios, ¿no? Y después una supernova, que es un fenómeno mucho más violento todavía, porque es toda la estrella la que explota y se convierte en un punto absolutamente brillante, más brillante que una galaxia entera, y también son visibles durante muchísimo tiempo. El problema vuelve a ser el de los registros. Hay un registro chino que habla de que en el año 5, que entra dentro de este rango, en el año 5 podría haber habido una nova, pero debió de ser muy poco espectacular, porque se refieren a ella en los textos chinos como una cosa poco trascendente y muy poco espectacular. Con una lo cual, novita. No es lo que andamos buscando, y de supernovas no hay nada. Distinto es la tercera explicación, ¿no? Que lo que vieron los magos fuera una conjunción de planetas. Una conjunción de planetas que a veces tienen una luminosidad muy grande y una espectacularidad muy grande. Y la pregunta es, ¿hubo en el 7, entre el 7 y el 2 antes de Cristo, alguna conjunción digna de poder ser confundida con la estrella de Belén? Y la respuesta es que sí. Hubo varias, de hecho, en esos años. Hubo varias. Probablemente esta es la más probable de las tres explicaciones, ¿no? Que vieran una conjunción planetaria muy, muy espectacular. Vamos a ver, lo primero, la primera que hubo, así importante, fue en el año 6 antes de Cristo, y fue entre Marte, Júpiter y Saturno.
los tres planetas formaron como un triángulo muy cerquita unos de otros, muy brillante, que debió de ser un bonito espectáculo en el cielo, y gran belleza, debió de ser muy bello y muy espectacular, y podría ser esa la estrella de Belén. La segunda es una triple conjunción de Júpiter y Saturno, que se produjo entre mayo y diciembre del año 7 a.C. Es decir, Júpiter se fue moviendo y se colocó junto a Saturno, sumando sus brillos, tres veces, y además con fechas muy concretas, el 30 de septiembre, el 5 de diciembre de ese año, del año 7 a.C. Vale, esto está bien, pero probablemente la que mejor encaja y la más espectacular de todas fue la que tuvo lugar el 12 de agosto del año 3 a.C. Ahí tenemos a Venus y Júpiter. Fue realmente espectacular, porque el día 12 de agosto del año 3, Venus y Júpiter brillaron muy cerca el uno del otro. Y cuando Venus se retiró, cuando Venus se fue quitando, Júpiter se quedó cerca de la estrella, cerca de Leo, por lo menos casi durante un año más, con lo cual él se sumó su propio brillo al de la estrella. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después de esto, Venus, en su tránsito, volvió a sumarse otra vez con el brillo de Júpiter, y volvió el 17 de junio del año 2 a.C. Y ese día estaban tan cerca Venus y Júpiter y brillaban tanto que, sin instrumentos que en la época no había, podían perfectamente haber sido confundidos por un único objeto, no por dos superpuestos. No había telescopios, no había ni prismáticos, no había nada, ¿no? Con lo cual, esos dos se fueron poniendo hacia el horizonte, los dos planetas juntos, justamente ese día. Con lo cual, es posible que la fecha que estábamos buscando, esa fecha que andábamos buscando, en la que hubo un fenómeno astronómico digno de ser la estrella, es posible que fuera ese, y que la fecha que andábamos buscando fuera esa, la del 17 de junio del año 2 a.C. Que esa fuera la fecha en la que ellos lo vieran y se pusieran en marcha. Esa sería la fecha en la que ya estaba encima del portal de Belén, es decir, sería la fecha de... en lugar del 25 de diciembre, sería ese 17 de junio. ¿Que sí es seguro? No, pero como estamos tan confundidos con este tema y hay que fiarse de registros que son históricos, evangélicos, que no son de gran precisión, es lo más que nos podemos acercar. Luego, pues evidentemente cada uno puede pensar lo que quiera. Pues muy interesante explicación, sí señor, desde el punto de vista científico. Ahí vemos que sí, que pudo existir esa estrella de Belén. Vamos a acercarnos ahora a algo que está, valga la redundancia, más cerca de nosotros. No está en las estrellas, está en la Tierra, está estallando desde dentro de la Tierra, y con un lugar muy interesante en el mundo, el parque de Yellowstone, un parque que, además del oso yogi, tiene un volcán muy importante. No solo un volcán, es un supervolcán. Me está entrando el miedo solo de en la Tierra hay muchos volcanes y unos pocos supervolcanes. ¿Qué es un supervolcán? Pues un volcán muy grande. Un volcán muy grande, un volcán enorme, un volcán de esos que cuando hacen erupción provocan catástrofes planetarias. Y hemos tenido bastantes a lo largo de la historia. Son mucho menos frecuentes estas erupciones. Se ha calculado, pues viendo el registro histórico, pues que se produce una cada 100.000 años más o menos. La última tuvo lugar hace unos 70 y tantos mil, y estuvo a punto de extinguir a la raza humana en aquel entonces, tanto que apenas quedaron unos cientos de ejemplares, es decir, de homínidos, unos cientos, y a partir de esos cientos fue cuando se repobló otra vez el planeta, hace 70.000 años. Y resulta que uno de los supervolcanes más grandes y más potentes y más poderosos está justamente debajo del parque de Yellowstone en los Estados Unidos. Ya se sabía que ese supervolcán existía. Pero no ha llegado a explotar, ¿o sí? Ahora mismo no. La última vez que lo hizo fue hace unos 600.000 años. Este volcán en concreto, y provocó una catástrofe global. Vamos a ver, la erupción de supervolcanes es el segundo efecto natural destructivo más importante después de la caída de un meteorito grande. O sea, gran meteorito, destrucción masiva, extinción de especies, tal. Mega erupción volcánica, lo mismo. Y entonces solamente hay en la Tierra identificados, ya te digo, un puñado de estos. Hay otro que está debajo de Nápoles, y no es el Vesubio.
no es el Vesubio. El Vesubio forma parte de un sistema que es un supervolcán muchísimo más grande, y gracias al Vesubio, que es una especie de chimenea de escape, el otro, el grande, el peligroso, se mantiene más o menos quieto, ¿no? Pero volvamos al americano. Resulta que ahora se han dado cuenta de que este supervolcán es mucho más grande todavía de lo que ya pensaban que era muy grande, ¿no? O sea, como 3 veces y media más grande de lo que pensaban. Tiene la caldera es ese depósito gigantesco de lava, donde la lava se va acumulando y donde las presiones hacen que de repente esa caldera revienta, y entonces es cuando el volcán entra en una erupción explosiva, que es lo que se llama. Pues esa caldera tiene 90 kilómetros, 90 kilómetros de largo, y tiene unos 30 kilómetros de ancho, y tiene una profundidad, es decir, lo que es el espesor de ese bol enorme, que está entre los 3 y los 15 kilómetros, porque es irregular, ¿no? Quiero decir, es enorme, es realmente enorme. Ahí se pueden contener millones y millones y millones de metros cúbicos, digo yo, de kilómetros cúbicos de lava. Y de hecho, esa caldera es la que se está llenando, y esa caldera es la que está empezando a ser sometida desde hace mucho tiempo a presión. Es como una olla a presión. Una olla a presión, pues está ahí dentro, los propios gases que emanan. Lo que hay ahora mismo dentro de la caldera es una mezcla de roca y lava, roca fundida, roca semifundida, pero todo eso genera un gran calor, y ese calor va llenando, y exactamente igual que una olla a presión va empujando. ¿Qué pasa cuando esa presión se vuelve insoportable? Bueno, pues lo primero que se abren son grietas en la superficie. Y esas grietas las podemos comparar a lo mismo que le pasa al pan. Cuando el pan lo metes en el horno, pues se agrieta por la parte, porque el calor y la presión interna de lo que es la levadura hace que se agriete por arriba, ¿no? Bueno, pues un poco lo mismo. Pues esa gran caldera se agrieta por arriba. La profundidad de esas grietas puede llegar hasta a romper la corteza, digámoslo así, o no. Eso depende de una serie de factores, tanto físicos, de cómo esté configurada esa caldera, la forma que tenga y cómo actúen las presiones en unos puntos más que en otros, eso depende de tal, y por supuesto de las temperaturas. Pero el volcán antes o después volverá a entrar en erupción. No es previsible que lo haga pronto, que lo haga rápidamente, pero desde luego va a volver a entrar en erupción, probablemente dentro de un par de decenas de miles de años. Vaya, hombre, yo quería ver el espectáculo. Pues lo hubieras visto, vamos. Mira, una erupción de ese tipo, que dentro de las grandes extinciones que ha habido en la historia de la vida, en la Tierra, una historia muy antigua que tiene 3.700 millones de años, pues dentro ha habido muchos más pequeños, pero 5 grandes episodios de extinción masiva. Eso quiere decir, una extinción masiva es cuando un porcentaje elevado, superior al 50%, de todo bicho viviente, o sea, de todo lo que vive en ese momento, desaparece. De golpe, al cabo de unos años, pero en fin, desaparece. Y algunas de estas erupciones, de estas extinciones masivas han sido causadas por supervolcanes. ¿Tenemos las fechas más o menos de esas? Sí, por ejemplo, hace ¿tiene un patrón regular? Mira, hay una colada de lava que yo creo que es la mayor que hay sobre el planeta, que está en la India, que es en el Valle del Deccan. Bueno, en el Valle del Deccan hubo una erupción, una mega erupción volcánica, y tenemos una meseta que son 500.000 kilómetros cuadrados de lava. O sea, imagínate, 500.000 kilómetros cuadrados con un espesor de 1 kilómetro, 2 kilómetros de lava. Eso fue lo que escupió el megavolcán que había ahí dentro. Imagínate lo que significa eso de emanaciones a la atmósfera. O sea, un megavolcán, aparte del daño local que hace un daño climático brutal, porque toda esa gigantesca cantidad de humos, de nubes, de escombros, de detritus va a la atmósfera y crea una capa de polvo en la atmósfera que oscurece el sol durante años. En ese momento mismo, los rayos del sol ya no penetran, las vidas vegetales mueren, hay un efecto de enfriamiento en la superficie de la Tierra que nos puede llevar a una glaciación, porque el sol no está calentando, es decir, todo ese efecto se multiplica y tiene efectos claramente perjudiciales para la vida, ¿no? Bueno, pues este supervolcán
A partir de hoy es más super todavía, es más super volcán. Con lo cual llegamos a la conclusión de siempre, que estamos vivos casi de milagro. Casi de milagro. Y, por supuesto, nuestra parte tecnológica no podemos dejarla de lado porque uno de los objetivos de este programa precisamente es hacer conocido lo desconocido y llevar a la divulgación todas esas informaciones de última hora, otras no de tan última hora, pero igual interesantes, como las que hemos tratado en el programa de hoy, para el común de los mortales. Y ya que estamos hablando de conocidos y desconocidos, hay un aspecto de Google que a mí me fascina, el Google desconocido. ¿Qué es eso? Porque parece el nombre de un supervillano. Bueno, no es tanto de supervillano, sino de diversificación empresarial, pero una diversificación realmente brutal. Todo esto, mira, he pensado hablar de esto por una noticia que es de estos mismos días, ¿no? Que Google ha comprado Boston Dynamics. Vale. ¿Y qué es Boston Dynamics? Eso te iba a preguntar, ¿qué es Boston Dynamics? Pues es una empresa. Es una empresa, pero es una empresa que lo que hace es construir robots. Construye robots que hacen cosas. Robots tipo animales, tipo humanoide, de varios tipos. Pero es que además te pones a mirar y es la 8ª empresa de robótica que Google compra en un año, en un solo año. Es decir, uno no se gasta ese pastizal si no está pensando en hacer algo que esté relacionado con la robótica. Entonces eso me lleva a pensar, digo, vamos a ver, evidentemente, y no solamente a mí, digo, aquí se está cociendo algo. Estamos hablando ahora de las gafas de Google, del Google Glass y tal, pero ¿qué me dices? Es que es muy probable que nos encontremos dentro de unos añitos, pocos, como por el ritmo que lleva esto, con un robot de Google. ¿Un robot para qué? Diremos, ¿para qué? Bueno, pues vamos a ver, el futuro ya está aquí, como diría aquel, pues un robot para ayudar para el ocio, para ayudar en las tareas domésticas, no sé, aplicando las capacidades de Google para que nos lleve de un sitio a otro, para enviar como mensajero a llevar no sé qué cosa, no sé qué otro lugar, porque tendrá Google Maps dentro, ¿no? Después de lo que hemos visto de los drones estos para repartir lo de Amazon. Y entonces, dándole vueltas, pues estaba pensando, y fíjate, pues es muy probable que nos encontremos con... Hay otras cosas que ha hecho Google, por eso lo decía yo, lo del Google desconocido. A lo mejor mucha gente no sabe, ¿no? No sabe que, bueno, Google Maps, por ejemplo. Google Maps y Google Earth, que son dos programas que son capaces de colocarte en cualquier punto del mundo con una precisión de GPS, es decir, de metros, y tú puedes encontrar una dirección en China, una dirección en donde te dé la gana, y puedes incluso tener una visión satélite, o sea, ver esa calle, esa casa, ese edificio al que vas, en cualquier punto del mundo. ¿Qué ocurre? Que para hacer eso ha tenido Google que procesar una cantidad enorme de imágenes procedentes de muchísimos satélites de varias agencias espaciales. Y hay zonas del mundo que están mejor cubiertas y otras mal. Si tú te vas a Nueva York, te vas hasta la matrícula del coche, y si te vas a Zambia, pues tienes una visión mucho más general, no puedes bajar tanto, ¿no? Entonces Google, para unificar esto, hace unos añitos, dijo, no, pues esto vale, esto se va a acabar. Se ha lanzado sus propios satélites que están peinando la Tierra con la mayor cámara, con la cámara de mayor resolución nunca enviada al espacio, digna hasta hace un par de años solamente de los militares. Bueno, pues Google ha incorporado ese tipo de cámara a sus propios satélites que están peinando todo el planeta con el objetivo filantrópico de sí, ¿no? ofrecer la misma calidad de imagen, sea cual sea el punto del planeta que quieras ver. Y me callo, porque ahí hay otro montón de usos que uno vea. Bueno, pues eso lo está haciendo Google, ¿no? O hay otra cosa que a mí... Y le están permitiendo a Google, por ejemplo, porque claro, si fotografías eso... Bases militares, por ejemplo. ¿Qué pasa con las bases? No, bueno, ahí hay acuerdos con muchos países que hay puntos negros, y de hecho en el Google Maps actual y en el Google Earth actual hay puntos que están borrados, que merecen, o sea, que responden a acuerdos puntuales con los países. O sea, Google para eso no negocia todo. Entonces hay puntos secretos. A ver, ¿cuáles son tus puntos secretos? Pues este, vale, me los cargo. Y ya no son secretos, ya sé dónde están. Bueno, pues solamente por ver el borrón, ¿no? Sí. Bueno, pues eso existe, ¿no? Eso existe. Pero bueno, más cosas, porque te digo, Google, por ejemplo, está haciendo unas investigaciones que son poco conocidas en energía. Y porque, claro, las granjas de servidores de Google, o sea, ten en cuenta que Google
está manejando en tiempo real datos de más de 1.000 millones de personas. Es decir, cuando tú haces Plin y quieres ver la foto que guardaste en tal, o el documento, o el Gmail, o el Google Earth, o los mapas, estás llamando a unas máquinas centrales que son las que te dan el servicio y que además saben quién eres, saben dónde estás, saben dónde están tus fotos, cuál es tu correo, tal, y todo eso lo procesan en tiempo real, tuyo y de otros 1.000 millones de personas más. Eso se pastorea, nunca mejor dicho, en una granja de servidores, que son grandes máquinas, que son donde está toda la información. Y además están replicadas, porque si una se cae tiene que haber otra y tal. O sea, el servicio no puede fallar. Además, el servicio está caliente a cualquier hora del día o de la noche, porque como es global, siempre hay un lugar que está demandando más y está tirando más en cualquiera de los dos hemisferios, en cualquier parte del mundo, ¿no? Es global. Esas granjas de servidores consumen una cantidad de energía brutal y Google lo sabe. Entonces Google, dentro de su esfuerzo ecológico, está buscando y está investigando fuentes de energía por su cuenta para poder alimentar a estas granjas de servidores sin que el impacto ecológico sea muy grande. Y está, entre ellas, por ejemplo, está estudiando pues la energía geotérmica. Algunas de esas granjas de servidores están en lugares muy calientes del planeta, en el hemisferio norte, en Islandia, por ejemplo, encima de grandes géiseres y de grandes sistemas subterráneos con mucho calor para extraer energía de ese propio calor y tener un impacto ecológico menor, ¿no? Bueno, eso no lo conoce la gente. Como tampoco conoce, no sé, pues se me ocurre otra, pues que toda la información, los documentos que están escaneados y que están donde, o sea, si un día llega una tormenta solar y fríe todo, cosa que es posible, ¿dónde está nuestra cultura? ¿Dónde están los millones de libros? ¿Dónde están todos nuestros documentos? Todo eso que tenemos en Google, ¿dónde está? Bueno, pues Google tiene la copia de seguridad maestra suprema, está en papel. La tiene en papel, o sea, tiene digitalizados los cientos de millones, o sea, todo lo que está digitalizado, lo más importante, tiene una copia de seguridad que es la que de verdad no se va a estropear, que es en papel. ¿Y dónde la tiene? Bueno, pues en un punto indeterminado porque no lo quieren decir, del hemisferio norte hay una mega biblioteca subterránea, absolutamente robotizada, donde están los documentos originales en papel de todo aquello que tiene digitalizado y que es importante. De manera que si algún día alguno de esos documentos digitales se estropea, pues no hay más que llamar robóticamente, ahí mismo, sin la intervención de ninguna persona, algún robot va, coge el documento, lo vuelve a escanear, lo vuelve a meter dentro del sistema y aquí no ha pasado nada. Pero la copia de seguridad está en papel. Entonces, ese gigante de la digitalización, su núcleo, su nodo, es una gran, enorme biblioteca de papel. Eso es fascinante, ¿no? Porque tanto que nos están vendiendo las ventajas de la digitalización, que las tiene, sí, y que sí, al final siempre te dicen, todo el mundo, incluido tú, siempre te dicen que tengas una copia de seguridad, una que no se destruya, una que no te puedan, que tengas una copia de seguridad para volver a poner en marcha todo el sistema, una copia de seguridad suprema, y esa es una copia de papel. Tiene que ser siempre de papel. Eso, lo mejor, es una copia de papel. Gracias a una copia de papel nosotros podemos seguir leyendo la Biblia de Gutenberg. Y la podemos leer. Y fue hecha hace 5 siglos. Dentro de 5 siglos, nuestros CDs, ¿quién los va a leer? Pues nosotros no. Si ni siquiera somos capaces de leer los disquetes de hace 20 años. Que eso es verdad. Los floppies estos de 5 pulgadas, que ya no hay. Leemos las obras de la antigüedad, leemos los papiros egipcios, leemos las obras romanas, leemos a Cicerón. Todo eso se ha transmitido gracias a una forma muy, muy imperecedera de transmisión de la cultura. La forma digital, es verdad, hay que irla cambiando de formato continuamente, pero es mucho más débil, mucho más ligera. Sirve para el ahora, para ir rápido, para tenerlo todo a mano. Pero a la hora de la verdad, si queremos tenerlo, el documento de verdad, para después digitalizarlo, hacer con ello lo que toque en cada época, tenemos que tenerlo en papel. Pues ahora, en cuanto terminemos, me bajo rápidamente ahí a la papelería de frente y me compro una pluma de ganso también con tinta para dejar ahí constancia. Gracias, José Manuel, por todas las cosas que nos has contado, que ya yo creo que tenemos material suficiente para estas fiestas que tenemos por delante. ¿Y feliz Navidad? Pues igualmente para todos.